Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles el Salmo número 50, es un bello salmo también. Todos los salmos, hermanos, si pudiéramos poner toda la atención en cada uno de estos salmos, nos daríamos cuenta del gran amor de este rey David a Dios. Todo lo que hacía este hombre por nuestro Dios. Cuántas cosas grandiosas él llegó a realizar en el nombre de Dios. Y cuánto el Señor lo ayudó a este rey David, por su gran amor que él le tenía, claro. Y es lo que nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer también. Amarle a Dios sobre todo lo que nos vaya pasando en la vida. No solamente en los momentos bonitos que tenemos con nuestra familia, sino en los momentos difíciles de enfermedad también. Darle gracias a Dios, alabarle, glorificarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en tu vida. Sea lo que sea, porque es muy difícil que cuando tú estás enfermo, darle gracias a Dios. Siempre hay algo que reprocharle a Dios por lo que te está sucediendo en la vida. Y eso es normal, especialmente cuando nuestra oración es constante ante Él y que no llega ese socorro que nosotros esperamos. Comenzamos a reprocharle y comenzamos a decir que Él no existe. Pero no es así, hermanos. Nuestra esperanza debe de seguir y debe de continuar. No debe de haber esa sequedad en nuestra fe. Voy a comenzar en este momento a leer este salmo y vamos a darle un poco de discernimiento también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé, el Dios de los dioses, ha hablado. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, ha convocado a la tierra. Desde Sión, la muy hermosa, Dios refulge. Ahí viene nuestro Dios, que no se calla. Un fuego delante de él lo abraza todo, y a su alrededor ruge la tormenta. De lo alto convoca a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reúnan a mis fieles ante mí, que con sacrificios sellaron mi alianza. Serán los cielos los que anuncien la sentencia, porque el juez es Dios mismo. Escucha, pueblo mío, que te hablo. Israel declaró en contra tuya. Yo, Dios que soy tu Dios, no te reprendo por tus sacrificios o por tus holocaustos, que están siempre ante mí. No tomaré un toro de tu establo, ni un chivo de tu corral, pues mío es cuanto vive en la selva, y los miles de animales de los montes. Conozco todas las aves del cielo, y mío es cuanto se mueve en el campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el orbe y lo que encierra. ¿Acaso comeré carne de toros o beberé la sangre de cabritos? Pero dale gracias a Dios con sacrificios y cumple tus mandas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me darás gloria. Pero al impío Dios le dice: ¿por qué vas repitiendo mis preceptos y andas siempre hablando de religión, tú que odias mis represiones y te echas mis palabras a la espalda? Si ves un ladrón, corres con él, y entre los adúlteros tienes tu sitio. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua urde el engaño. Si te sientas, hablas mal de tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Si tú lo haces, ¿tendré yo que callarme? ¿O piensas que yo soy como tú? Te acusaré y te lo echaré en cara. Oigan bien los que se olvidan de Dios, pues si doy un zarpazo, no habrá quien lo libre. Me honra el que da gracias con sacrificios, pero al que va por camino recto, le haré ver la salvación de Dios. Amén, amén, aleluya. Estas últimas palabras me resuenan y son hermosas. Muchos pensamos que cuando llevamos nuestras ofrendas ante Dios, que cuando llevamos nuestros regalos ante su presencia, con eso vamos a calmar totalmente a Dios, que Él nos va a hacer todos sus favores, y sí nos los va a hacer. Pero fíjese bien lo que dice después: pero al que va por camino recto, le haré ver la salvación de Dios. O sea, que todo aquel
que es más bien recto que todo aquel que lleva sacrificios ante Dios, es mucho más agradable el hombre recto que los sacrificios. Lo estuvo diciendo muy claramente en los primeros versículos. ¿Acaso te va a pedir de comer si le da hambre? ¿Acaso va a tomar un cabrito o va a tomar la sangre para bebérsela? ¿Nosotros qué le podemos dar a Dios, mis hermanos? Estas palabras del rey David son muy ciertas. Aciertan tanto que si podemos poner todo esto en nuestra mente, ¿nosotros qué podemos darle a Dios? Si de Él es todo. De Él viene todo. Él, todo lo que tú te comes, todo lo que tú tienes, es porque Él te lo dio. Obviamente que las reglas que Él nos pone para que vivamos una vida recta y seamos gente de bien, Él nos impone que hagamos sacrificios, que pongamos nuestra confianza en Él, que seamos hombres rectos, que no vivamos mordiendo a nuestros hermanos. Digo morder, por decirlo, chismear en contra de ellos, tomar lo que es de ellos. Todo eso, hermanos, nos va a llevar a nosotros a la muerte. Nos va a llevar a quedar fuera de la presencia de Él. Y tenemos que pensarlo muy bien claramente todo, hermanos. Porque todo esto que está escrito en las lecturas, el rey David llegó a mirar todo. Y sabía bien que lo que mucha gente hacía, que muchos llevaban sus sacrificios ante Dios, pero que eran unos malvados, a los cuales el Señor ni siquiera soportaba verlos en su presencia. Él se fijaba en eso, el rey David, y entonces componía estos bellos salmos. Nuestro corazón debe estar completamente limpio para que nuestro Señor acepte todo. Y más que todo, llevar una vida recta, una vida feliz, y que siempre tengamos a nuestro Señor en nuestra mente. Eso es lo que va a agradar en realidad. Recordemos, hermanos, que todo lo que hagamos por nuestro prójimo, lo que le ayudemos a él, a la viuda, al huérfano, a todo aquel que ocupa, todo lo que hagamos por ellos, Dios te lo recompensa. Pero en realidad, ¿somos rectos con Dios? ¿Estamos siendo rectos al tomar a nuestros hermanos de esa manera? Al ayudarlos cuando miramos un indigente allí por las calles que está necesitando una ayuda. ¿Nos pasamos de largo o les ayudamos? ¿O comenzamos a hablar mal de ellos cuando especialmente los miramos jóvenes, que son unos jóvenes y están pidiendo dinero? ¿Qué es lo que decimos de ellos? Tan joven y tan flojo, que se ponga a trabajar, cuando en realidad no sabemos por qué esa persona está allí. Muchos de ellos no sabemos el sufrimiento que llevan muy dentro de su ser. ¿Cómo sabemos que un día nosotros no vamos a estar por ese trance, pasando por eso? No sabemos. Porque ahorita estamos en un buen camino, porque ahorita tenemos un buen empleo, tenemos una buena casa, tenemos una familia que nos ama y que nosotros amamos. No sabemos en qué momento también nosotros vamos a andar allí por las calles mendigando un taco, mendigando algo que comer. Hermanos, piénsenlo bien, pensémoslo más bien en cómo estamos nosotros tratando a nuestros hermanos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. El rey David se fijaba en todo esto y por eso lo escribía. ¿Qué podemos nosotros pedirle a Dios si Él es el dueño de todo? Él te puede quitar a ti y le puede dar a aquel indigente. Lo que tú tienes se lo puede dar a Él si Él quiere. Pero Dios no piensa de la manera que tú piensas. Dios piensa de una manera muy diferente a la tuya. Y ojalá a todos los que miremos ahí pidiendo en las calles, no pasemos de largo enfrente de ellos, porque lo estamos haciendo con Dios. No tratemos mal a los demás. No hablemos mal de los demás. Todo esto, hermanos, es para nuestra vida personal. De que Dios, lo que tú hagas con los demás, se te puede devolver a ti. Y no es que sean palabras mías, sino que en las lecturas lo miramos
en los salmos de este rey David, podemos nosotros entender de qué manera este hombre acogía a las palabras de Dios en su interior y las escribía, para que nos demos cuenta de qué manera él se fijaba en las cosas que Dios realizaba en su vida. Cómo Dios ayudaba al rey David y cómo lo engrandecía, lo enaltecía, porque su corazón estaba limpio. Eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos. Estar limpios de corazón. Me gustan estas últimas palabras, como les digo, de este salmo. Dice: me honra el que da gracias con sacrificios, pero al que va por camino recto, le haré ver la salvación de Dios. O sea que los sacrificios sí son importantes. Que nosotros llevemos nuestras ofrendas al templo. Todo eso es muy importante. Pero si no lo llevas de corazón, o si llevas esas ofrendas ante Dios, pero afuera, en la calle, eres totalmente diferente. Eres una persona odiosa, que la gente que te mira comienza a murmurar de ti, porque sabe bien lo malo que eres, lo odioso que eres. Pero ante Dios llevamos nuestras ofrendas. Allí es donde debemos de pensar más bien, hermanos. ¿Cómo estamos del corazón? ¿Somos rectos? ¿O vacilamos en nuestra fe, en nuestra confianza a Dios, y tratamos a los demás como nuestros pies? Seamos fieles, hermanos, ante nuestro Dios, ya que Él es fiel hacia nosotros y nos escucha. Escucha a su pueblo, escucha a su gente, a todo aquel que se acoge a Él. Él es nuestro Dios. Él reprende a todo aquel que se lo merece. Y nosotros no podemos decirle por qué lo haces. No podemos ponernos al tú por tú con Él. Ni podemos reclamarle o reprocharle nada de lo que Él lleva a cabo. Porque Él es el dueño. Es el dueño de todo y debemos de respetar lo que el Señor hace. Fíjese lo que dice en el versículo 13. ¿Acaso comeré carne de toros o beberé la sangre de cabritos? Pero dale gracias a Dios con sacrificios y cumple tus mandas al Altísimo. Y cumple tus mandas al Santísimo. O sea, que a veces hacemos promesas en la presencia de Dios. Decimos: ya no voy a hacer esto. Si tú le das la sanación a mi hijo, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, yo ya no voy a hacer esto jamás. Y te hace el favor y caes en el mismo error. O sea, lo que tú estás ofreciendo, hermano, cúmplelo. Cumplamos lo que le estamos prometiendo a Dios. Porque Dios te va a hacer el favor. Pero si dejas de cumplir tu promesa, puede irte mucho peor. Y no le podemos reclamar a Dios, es lo malo. Ojalá y nosotros pudiéramos ponernos al tú por tú con Él y reclamarle. Decirle: ¿por qué lo haces? ¿Por qué eres así con mi familia? ¿Por qué eres así de este modo con mi hermano, con mi hermana? No podemos reclamarle, hermanos. Porque Dios es el dueño de todo. Acuérdense que nosotros somos hechura de Él. Si nosotros nos hubiéramos hecho nosotros mismos, pues qué bien. Pero somos creación de Dios. Y Él se deshace de lo que ha creado cuando Él quiere, no cuando usted quiera. Ni tampoco puede hacerse eterno porque no es Dios. Solamente Dios es eterno. Entonces, vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en el 15: invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me darás gloria. Pero al impío Dios le dice: ¿por qué vas repitiendo mis preceptos y andas siempre hablando de religión? Tú que odias mis represiones y te echas mis palabras a la espalda. Tú que odias mis represiones. ¿Cuántos no hay por ahí en la vida que odian las represiones de Dios? Pero ¿por qué Dios trata de esta manera a ese país? ¿Por qué nuestros hermanos que viven en aquel país la están pasando tan mal? No hay Dios, no existe. No puede existir. ¿De qué manera? Si hay países tan potentes, hay países tan ricos y aquel país está tan pobre. Pensamos humanamente, no pensamos como Dios. ¿Se imagina que nosotros fuéramos dioses?
aquellos países pobres no existieran, ni mucho menos existieran los países ricos. Yo me imagino que haríamos las cosas a nuestro modo, si fuéramos dioses. Y qué bueno que Dios alejó a Adán y Eva de ese jardín. De lo contrario, otra cosa fuera. Pero todo tuvo que ser así, hermanos, porque Dios ya tenía dispuesto algo para este mundo. Ya conocía qué iba a hacer de nosotros. Y hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Tal vez pensamos que esto nunca se va a llegar, pero recordemos que las palabras de Dios no pasan y vamos a dar cuentas al Creador. ¿Y qué cuentas? ¿Qué le vamos a decir? Nosotros nos portamos muy bien, hicimos esto, hicimos lo otro, pero recordemos que Él es el juez, no somos nosotros. Él juzga, nosotros callamos. Nosotros ni siquiera vamos a poder responder, porque Él conoce ya tus pecados, lo que cometimos aquí en la tierra, lo que fuimos en la vida. Dios lo conoce ya. Y no vamos a poder nosotros hablar con Él, ni siquiera. Él va a decir, tú fuiste esto, tú fuiste el otro, te portaste mal con esta gente, le hiciste daño a esta señora, a este señor, y no hiciste aquel favor que aquel te pedía. Todo eso se nos va a echar en cara. ¿Y nosotros qué vamos a decir? No, Señor, sí lo hice. No podemos, hermanos, porque en realidad conoce el Señor todo tu interior. Cómo fuiste, qué es lo que hiciste, cómo te portaste, y no podemos reprocharle. Como dice aquí en el Salmo, el Señor no nos pide nada. Él es el juez, Él es el creador, Él nos juzga. ¿Qué te puede pedir a ti? ¿Qué me puede pedir a mí si Él es el hacedor de todo? Nada. Todo le pertenece a Él, y así debemos nosotros de pensar. Darle gracias por lo que tú tienes, por lo que yo tengo. Agradecerle todos los días que nos quedan en este mundo. Que Dios les bendiga.